En el momento de grabar este vídeo, Bitcoin supera los $90.000. Lo que es el market cap supera también los 3 billones europeos de dólares actualmente. Los ETFs, por ejemplo, sobre Bitcoin ya tienen el 5% de activos bajo gestión del total supply que tendremos de Bitcoin, o sea, de esos 21 millones ya superan el millón y al final el inversor retail también se apunta a esta fiesta. Especulación, distribución a la vista, miedo de quedarse atrás o estamos ante una nueva era, una golden age de Bitcoin y los activos digitales. Prepárate, que empezamos. Y nada mejor que hacer un poco este análisis con alguien que sabe tanto del lado de inversión, donde yo ya sabéis que me ubico mucho mejor, que del lado, si queréis, filosófico que hay detrás de Bitcoin, que no está nada mal en estos momentos que os preguntéis no solamente el precio, sino realmente qué hay detrás. Saludo a un viejo amigo, Juan Pablo Mejía. Juan Pablo, ¿qué tal? Hola Javier, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien por acá? Obviamente muy contento con lo que está pasando en el mercado. Oye, pero bueno, Juan Pablo Mejía lo encontráis en Alfa Bitcoin, Juan en Cripto también en muchos de sus canales, seguirlo porque la verdad es que produce contenido desde hace mucho, no de los últimos que se van incorporando, sino, vamos, yo estoy aquí 2015 y ya estabas por aquí, con lo cual seguirle en redes porque mucho valor, mucho contenido, pero la pregunta obligada, Juan Pablo, ¿estás contento porque tenemos ese alza de precios? ¿O estás contento porque, además, por cierto, luego me hablas de ese documental Bitcoin, cómo está yendo? Porque mejor punto de salida imposible, ¿no? Con lo cual, ¿estás contento por ese incremento de precio o porque Bitcoin pasa a esa edad dorada que yo estaba diciendo antes? Bueno, pues muchas gracias de nuevo por el saludo, por todas esas palabras. El documental afortunadamente todo muy bien, pero a la pregunta, al grano. Entonces, pues yo creo que es inevitable estar contento cuando lo que uno tiene de dinero pues aumenta, digamos, su poder adquisitivo. Es muy difícil no hacerlo. Sin embargo, pues sabemos y desde mi punto de vista Bitcoin es mucho más que una inversión, ¿no? Mencionabas que yo también me he interesado mucho por el tema filosófico. Y digamos que están conectados, porque de cierta forma el hecho de que Bitcoin empiece a subir y marque nuevos máximos históricos también es conveniente para atraer la atención, para que más personas se interesen por este activo y empiecen a identificar ya sus otras propiedades después de que obviamente lo que más llama la atención es el precio. Entonces, pues la subida en precio, digamos que es importante, no solo porque nos ayuda a tener más dinero, digámoslo así, en nuestro bolsillo o en o digamos que nuestro patrimonio ha ganado poder adquisitivo, sino además porque más personas empiezan a identificar que acá hay una oportunidad que es interesante y algunas de estas personas empiezan a investigar a más profundidad y ahí es cuando está, digamos, creciendo esta revolución que estamos viviendo. Claro, lo que pasa es que yo siempre te digo esto porque si al final acabamos llevando el Bitcoin a dólares, nos hacemos un poco el engaño. Un Bitcoin es un Bitcoin y deberíamos tirar por ese lado. Entonces, ¿sabes? ¿Dónde está ese límite? Entiendo lo que dices y estoy contigo, ¿no? Que al final, obviamente, si tenemos un activo que sube en un año 130%, atrae a la gente. Lo que pasa es que mi miedo es si esa gente se queda solamente en esa superficie y lo acaban convirtiendo a dólares, o si crees en esa nueva etapa en la que estamos entrando, que ya Bitcoin va a ser percibido, ¿no? como esa herramienta, como ese instrumento, como esa startup de dinero que llamo yo, que puede tener pues esa atracción, ¿no? Bueno, yo definitivamente creo que todavía estamos en una etapa temprana, a pesar de que ya empiezan a entrar los inversionistas institucionales, ya hay algunos países que empiezan a tener Bitcoin o unas posiciones, digamos, con respecto a este activo. Yo creo que todavía estamos lejos, o por lo menos muy temprano en la etapa de reconocerlo como dinero. Yo creo que todavía has visto como un activo especulativo, algunos pocos lo vemos como de pronto un activo más de refugio o una forma para almacenar nuestros ahorros, no solo de inversión, sino algo pensando más en el largo plazo. Pero yo sí creo que la gran mayoría de las personas lo están midiendo en euros o en dólares o en su moneda local. Y lo que te decía, a pesar de que un Bitcoin es un Bitcoin y en eso estamos de acuerdo, y un Bitcoin siempre va a ser uno sobre 21 millones de Bitcoin que van a existir, en realidad es un poquito menos, pero bueno, eso es un detalle. Sí está aumentando nuestro poder adquisitivo, porque, bueno, yo tengo un Bitcoin, o tenía un Bitcoin hace un mes, con ese Bitcoin me podía alcanzar, no sé, para 2 Teslas, hoy me alcanza para 3 Teslas, entonces independiente de que siga siendo el mismo Bitcoin, pues me alcanza para más
y entonces me está aumentando mi poder adquisitivo, pues precisamente porque en dólares o en otras formas de medir ese valor, pues está subiendo. Entonces yo creo que todavía estamos lejos, sin embargo, pues bueno, cada vez hay más personas que empiezan a verlo. Mire, a mí no me importa cuánto valga en euros o en dólares, yo quiero es tener más de estas unidades que son finitas y que al final muchos creen que esto pues va a ser como el patrón del dinero, esto va a ser como la forma de medir el valor. Eso es. Oye, vamos un poco a las noticias, luego volveré sobre esto porque tenemos que hablar un poco de esa volatilidad que es necesaria y que al final pues también tiene una explicación bajo mi punto de vista, pero por poner un poco en actualidad, ¿no? Tenemos esas elecciones en Estados Unidos, vimos este año 2024, hemos visto como dos grandes catalizadores. En enero tuvimos esos ETFs y ahí vimos como el precio, ¿no? Pues ahí pues casi duplica de los, no me acuerdo, pero sube de los 30 a los 70 y ahora tenemos con Trump, ¿no? Como pasamos de ese rango que tenía de consolidación entre los 50 y los 70 y pasa ahora a superar los $90.000. ¿Qué añade un poco esa llegada de Trump, un poco esa apuesta, aunque de momento solo son expectativas, pero bueno, eso es lo que incorpora el mercado? ¿Qué añade un poco a toda esta revolución Bitcoin? Bueno, otra cosa que te faltó mencionar antes de ir a esa pregunta es el halving, ¿no? Este año Sí. confluyeron varios factores, ¿no? Ocurrió el halving, empezaron a bajar los tipos de interés, la Reserva Federal empezó a bajar tasas y la mayoría de bancos centrales en el mundo lo están haciendo, eso significa mayor liquidez en el mercado. Mencionabas el tema de los ETFs, que definitivamente fue no solo desde que la creación del ETF, sino en anticipación a la aprobación de los ETFs, ya se estaba viendo una apreciación en el precio de Bitcoin y ahora pues remata con el tema de Trump. Entonces, independiente de que Trump tome las medidas que dijo, digamos, él hizo muchas promesas en campaña, como que iba a establecer una reserva estratégica de Bitcoin, que iba a cambiar una regulación favorable para defender el derecho digamos, a ser soberano y poder tener nuestros propios Bitcoin, nuestras llaves privadas. Yo creo que simplemente el hecho de que no estén los demócratas o que no esté la administración actual ya es positivo. ¿Por qué? Porque se han demostrado muy enemigos de esta tecnología. O sea, digamos que los últimos años, liderado por Gary Gensler como director de la SEC, de la Comisión de Regulación de Bolsas y Securities, digamos así, de títulos, valores en Estados Unidos, pues este tipo ha sido nefasto para la industria, ha tomado medidas muy negativas y solo que él se vaya y que cambie la administración ya es positivo. Ahora, si además de eso llegara este señor Donald Trump a cumplir algunas de sus promesas, como por ejemplo no salir a vender los Bitcoin que tiene en este momento el gobierno de Estados Unidos, o incluso empezar a adquirir Bitcoin para su reserva estratégica, eso sí ya sería un catalizador impresionante y yo creo que puede llevar el precio de Bitcoin ahí sí literalmente a la luna. Claro, lo que pasa es que ahí estamos pasando de una adopción ya no retail y ni siquiera institucional, sino a una adopción por parte de los gobiernos. Esa sería como, ¿no? como la gran apuesta, si quieres. Pues digamos que a pesar de que a algunas personas no les guste que lleguen los gobiernos a tomarse esta moneda que es descentralizada y que nace, digamos, de forma privada, privada me refiero a que no de forma pública, o sea, no es como que un gobierno decide crearla, pues es inevitable. Yo creo que los gobiernos van a verlo porque es que es un activo que tiene unas propiedades muy atractivas, no solo desde el punto de vista del individuo como que nos da soberanía, sino para los gobiernos mismos. Es un activo que es incensurable, entonces hemos visto cómo recientemente los gobiernos han puesto otras sanciones a otros gobiernos. Las transacciones internacionales normalmente toman tiempo, con Bitcoin esto es prácticamente inmediato. Nosotros podemos custodiarlo mientras que la mayoría de gobiernos tienen sus reservas, ya sea en otra moneda, en bonos de otro país, o sea, tienen riesgo de contraparte o tienen el oro almacenado en Suiza o en el Reino Unido, en algún otro país. Con Bitcoin lo pueden tener ellos. Entonces, no solo es atractivo para los ciudadanos, sino también para los gobiernos y las empresas, y hemos visto que por eso recientemente ha llegado esa adopción. Ahora, es importante que esto no signifique que ahora ya los ciudadanos o el retail no puede estar, para nada. Significa, oiga, hay que ponernos las pilas, aprovechar que nos podemos mover más rápido que los gobiernos y entrar a aprovechar esta tecnología que no discrimina. Puede ser un gobierno, puede ser una empresa o puede ser un ciudadano a pie. Bueno, esta tecnología está para todos. Entonces, más que decir, bueno, ahora le toca a los gobiernos, no es. Ahora también le toca a los gobiernos, pero nosotros como ciudadanos tenemos que estar ahí porque pues, fuimos los que llegamos primero y tenemos que hacer valer nuestra posición y sacar el máximo provecho de esto.
Claro, pero ahí, Juan Pablo, un poco el tema que veo yo, y es que de lo que un poco teníamos, ¿no? En 2016, cuando empezamos en este mundo, cuando yo empecé en este mundo, pues era ese acceso que tú dices y al final estaba pues en manos de la gente. Pero claro, en esa adopción que hemos ido viendo, que además nosotros empujábamos, ¿no? Siempre, lo que hemos estado hablando hasta ahora mismo, ya entran esas instituciones, ya entran esos gobiernos si es que acaban entrando y al final se acaba concentrando el poder en los de siempre, porque si ya solamente los ETFs en 10 meses tienen el 5% de todo el supply, ¿vamos a ir hacia un sistema en el cual Bitcoin puede morir de éxito? Pues eso puede llegar a pasar, yo no creo que pase por distintas razones. Ese 5% que tienen hoy los ETFs o alrededor del 5% también es un poco engañoso porque ya sabíamos que Grayscale, que era un fondo que no era ETF, pero un fondo cerrado, ya tenía cerca del 2% del supply. O sea que ya más o menos la mitad de ese 5 ya estaba en manos de fondos, digámoslo, inversiones más tradicionales. Pero por otro lado, pues yo creo que la naturaleza de Bitcoin hace que independiente de quienes entren a participar, el proyecto como tal, el protocolo, la red como funciona, sigue siendo descentralizada y nadie por tener más Bitcoin puede decidir cambiar las reglas. Entonces, mientras todos podamos participar, independientemente de que haya cierta concentración en la propiedad de los bitcoins, en el que tienen la posesión de estos bitcoins, yo creo que sigue cumpliendo su propósito. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que en la medida en que empiezan a llegar nuevos participantes, el precio empieza a subir y para adquirir un nuevo 5% va a hacer que el precio crezca de una forma impresionante y digamos que no va a ser tan fácil, ¿no? Entonces aquí va a ser clave eso, oiga, los holders que estamos acá, las personas que vienen en esto pues por mucho tiempo, pues no ser manos débiles, sino entregarle nuestros Bitcoin a los gobiernos. También va a ser muy clave enseñar sobre el rol de la diferencia entre tener Bitcoin y tener un ETF de Bitcoin o un activo que represente esos Bitcoin, una acción de una compañía que de pronto tiene Bitcoin o algo así, pues no es para nada lo mismo. Nosotros con Bitcoin tenemos un nivel de soberanía, de resistencia a la censura, de inconfiscabilidad, de transaccionalidad, podemos moverlo a cualquier lado del mundo, etcétera, etcétera. Tiene unas propiedades muy interesantes que con una acción o un ETF lo perdemos por completo. El día que el gobierno de Estados Unidos decida, oiga, esos Bitcoin que están ahí en el ETF de BlackRock, papito, esos son míos, los voy a confiscar. Bueno, ahí se nos acaba la fiesta a los que tenían esos Bitcoin o que creían tener esos Bitcoin ahí. Entonces yo todavía creo que no es un riesgo inminente, pero definitivamente sí es algo que hay que ir monitoreando y que podría convertirse en algo preocupante si llegara a ser muy grande, pero no lo veo en este momento. Perfecto. Oye, vamos un poco a comentar el mercado, no precios. Al final no vamos a dar ningún tipo de recomendación como nunca hacemos ni tú ni yo. Pero sí que me preocupa un poco esa entrada en portfolios, porque al final, fíjate, esa adopción institucional, el que se meta BlackRock, el otro día estaba viendo yo, que en sus propias carteras más agresivas ya incorporaban ese 2-3% en sus propios ETFs, obviamente, sobre Bitcoin, ¿no? Pues tenían el S&P, tenían su renta fija y en alternativos entraba Bitcoin. ¿Es eso al final también encadenante de correlación ya perfecta con los mercados de riesgo? Es decir, antes veíamos, ¿no?, esa descorrelación que teníamos hasta 2020. Yo creo que tenemos una descorrelación muy clara y de hecho yo lo metía en un portfolio por eso, porque me descorrelacionaba, pero yo creo que ahora todos somos conscientes que si el mercado de riesgo cae, si el Nasdaq cae, si las tecnológicas caen, Bitcoin también entrará en esa cesta, ¿no? ¿Eso lo ves como algo positivo, algo negativo? Un poco, ¿qué opinas? Digamos que para un administrador de portafolio, pues es mejor tener activos descorrelacionados o no correlacionados o incluso negativamente correlacionados. Eso pues es favorable porque nos disminuye la volatilidad del portafolio. Yo he hecho distintos ejercicios e incluso desde 2010 hasta este año, seguro que hasta este momento, si uno hubiera incluido un 1% de Bitcoin en su portafolio, no solo hubiera aumentado el rendimiento, sino que hubiera disminuido la volatilidad, precisamente por esa no correlación de la que vienes hablando. Entonces yo creo que es negativo que para, digamos, el inversor de portafolio que se empiece a correlacionar con los demás activos. Yo lo que he observado es que más que estar correlacionado con el oro o las bolsas o cualquier otro activo, Bitcoin tiene una correlación prácticamente directa con la liquidez global.
Entonces cada vez que los bancos centrales empiezan a imprimir dinero, cada vez que empieza a haber liquidez en los mercados, el precio de Bitcoin se dispara. Y cuando esta liquidez se restringe, el precio de Bitcoin se baja. Y de cierta forma, pues eso similar pasa con otros mercados de riesgo, ¿no? Con las acciones, pues si hay más liquidez, esa liquidez tiene que ir a algún lado. Entonces, ¿a dónde va? Pues a distintos activos. Va a las acciones, va de pronto al oro y algo de esa liquidez también va a Bitcoin. Entonces yo creo que de cierta forma era inevitable, sin embargo, sí creo que se puede mantener una descorrelación o que no necesariamente va a estar tan correlacionado porque Bitcoin no depende necesariamente del ciclo económico, Bitcoin no genera intereses o tiene dividendos y por lo tanto una recesión seguramente lo va a afectar distinto. Cuando las empresas empiecen a generar menos retornos, empiezan a tener menos beneficios, eso no significa que el flujo de caja descontado de Bitcoin vaya a cambiar, porque es que Bitcoin no tiene un flujo de caja descontado. Incluso en algún momento podría verse, oiga, si las acciones están cayendo, si las empresas están dando peores resultados, tal vez Bitcoin puede ser un refugio. Entonces, bueno, todo eso está por verse. Lo que tú dices es que sí ha aumentado esa correlación y eso es evidente, eso es una, digamos, hay evidencia empírica, no es una opinión, es un hecho, pero no necesariamente significa que eso vaya a ocurrir en el futuro. Oye, viendo también ahora un poco, seguimos con un poco la idea de mercado, en el ciclo en el que estamos, yo creo que este ciclo que está viviendo Bitcoin en concreto no tendría que tener nada que ver con los anteriores. ¿Por qué? Pues porque esa llegada institucional, por esos instrumentos, por ahora incluso esos gobiernos que vamos a ver, ¿no? Que si entra Estados Unidos tendrán que entrar, pues desde luego muchos más, con lo cual yo creo que rompe un poco el ciclo, ¿no? Y eso te lo digo porque estamos viendo ahora, pues cómo sube ese retail que está llegando al mercado, sube ese FOMO si quieres, vemos las altcoins, es verdad que una parte, ¿no? que muchos de esos proyectos que teníamos en 2021-22 yo creo que no volverán para nada, ni siquiera pues a un tercio de su precio. Pero mi pregunta ¿es este ciclo distinto, Juan Pablo? ¿Piensas que ahora que estamos viendo cómo sube esa ponderación, digamos, de Bitcoin sobre el total, ¿no? Que estamos hablando casi del 57% de dominancia, y lo hemos visto en ciclos anteriores, que cuando esa dominancia como que toca un techo y empieza a decaer, es cuando sube un poco pues toda esa parte de altcoins? ¿Estamos en un ciclo similar o lo que yo digo puede tener sentido y aquí estamos ante otro panorama distinto? Pues mira, hay un dicho en los mercados que dice, las 4 palabras más peligrosas que hay en el mercado es, esta vez es diferente. Entonces, siempre se piensa que esta vez es diferente. Yo creo, no solo por los ciclos, lo que ha pasado con Bitcoin es que la naturaleza humana actúa similar. Entonces, independientemente del momento del ciclo, cuando empieza a llegar la exuberancia y todos empiezan a comprar y todos ven que el precio sube, entonces llega más gente y todos compran y todos compran. Y cuando ya no hay nadie que comprar, sale alguien a vender y el precio empieza a caer y después salen todos a vender y empieza a caer más y salen a vender y a vender. Entonces yo creo que es parte de la naturaleza humana más que un ciclo de Bitcoin. Es posible que este ciclo sea distinto porque hay varias características que parece que así sean. Por ejemplo, la llegada de otro tipo de inversor completamente distinto. Estamos hablando de que un gobierno no va a estar haciendo trading de Bitcoin. Un gobierno, si decide comprar Bitcoin, lo compra y ahí lo mantiene. Yo no creo que esté pensando a ver cuándo sale a vender. Lo mismo pasa con algunos institucionales. Un fondo de pensiones pues tampoco está haciendo trading. Ellos tienen una cartera y Bitcoin va a ocupar un porcentaje dentro del portafolio, y si se sube mucho pues van a vender, y si se baja mucho pues al revés, van a comprar. Entonces incluso eso podría llegar a suavizar el ciclo. Si el precio de Bitcoin empieza a caer mucho y empieza a pasar del, digamos, el 2% de un portafolio al 1%, pues de pronto ese inversor va a decir, oiga, ahora es momento de comprar para volver a subirlo al 2%. Pero yo sí creo que el tema de los ciclos va a seguir. Yo creo que cuando empiece mucha gente a darse cuenta de que la subida del precio de Bitcoin, también van a empezar a especular, digamos, a meterse un poco más en los activos de mayor riesgo en la industria de las criptomonedas, y van a ir a otras altcoins. Entonces yo creo que sí va a ser similar a lo que ha pasado, pero bueno, ojalá esté equivocado y ojalá no volvamos a tener una caída de estas impresionantes del 70 o el 60% en Bitcoin. Sería genial. Total. Oye, nada, nos quedan 4 minutos, tengo 2 preguntas. Uno tiene que ver con esas capas 2 que sobre Bitcoin se están creando, que ahí vemos gente a favor, gente en contra. Yo me quedo con la idea de que, hombre, para mí Bitcoin estaba creado para lo que estaba creado, que era para transferirnos ese valor de forma inconfiscable, como hemos dicho, esa herramienta. Pero también entiendo que
para seguridad de la red, si quieres, cuando esas recompensas dejen de darse, el que tengamos mucha negociación. De hecho, el propio Satoshi en el white paper de Bitcoin, él habla que llegará un momento en el cual habrá tantas transacciones que al final esos serán un poco los incentivos que tendrán los mineros para seguir manteniendo la red, ¿no? Entonces, ¿cómo ves todo este desarrollo que está habiendo y que ahora va a volver, ¿no? E incluso ahora que hablamos de tokenización y vemos como incluso pues BlackRock, que estaba de momento en Ethereum, pero va a hacer ahora multilayer, ¿qué puede pasar ahí en Bitcoin? Bueno, sin ir a tecnicismos, porque hay diferentes personas que tienen distintas opiniones de qué constituye una capa 2 y qué no, hablemos como de soluciones para escalar, Eso. para generalizar, digamos, un poco todas estas segundas capas y otro tipo de soluciones como las sidechains, que algunos no consideran como la capas 2. Yo creo que son inevitables y son convenientes, porque de cierta forma tú mencionabas que agrega más seguridad. Y desde mi punto de vista agrega seguridad en el sentido en que no tenemos que tocar la capa base de Bitcoin, que sabemos que funciona, que como tú bien dices, fue creado con una funcionalidad específica y la está cumpliendo muy bien. Lleva 15 años haciéndolo muy bien. Entonces yo soy de los que piensa que mejor no toquemos tanto el protocolo que está funcionando, que de pronto podríamos llegar a dañarlo, y tratemos de escalar y permitir que se generen más transacciones, que más personas participen, darle mayor funcionalidad a Bitcoin, mayor velocidad, contratos inteligentes, de pronto mayor privacidad, y todo esto se puede crear en otras capas que, si llegara a haber un error, no pasa nada con el protocolo base. Entonces, si alguien quiere experimentar en Bitcoin, yo prefiero que lo haga por fuera, que lo haga con sus Bitcoin, no con los míos, porque si daña Bitcoin, se está dañando prácticamente una solución que tenemos para muchos de los problemas que tiene la humanidad. Entonces, yo soy amigo de esas segundas capas de las soluciones para escalar. No las utilizo todas, utilizo las que a mí me sirven, y me parece que eso es así es como debe ser, que cada uno utilice lo que le sirve, pero dejemos la capa base como está funcionando, porque si llegamos a cometer un error y dañamos lo que hoy conocemos como Bitcoin, eso sí puede ser catastrófico. Totalmente. Oye, justo de eso va un poco la última pregunta. ¿Qué red flags nos ponemos, si quieres, de un punto de vista de inversión, que al final es la parte que estamos hoy tocando más, sin hacer ningún tipo de recomendación, como siempre decimos, pero qué red flags pondrías un poco, ¿no?, a este movimiento que estamos viendo en precios, a este momento del ciclo? Danos ahí un poco las claves. Bueno, yo creo que clave es estar viendo lo que está pasando on-chain, lo que está pasando en la cadena. Hay distintos indicadores, incluso en Alpha Bitcoin tenemos algunos recursos completamente gratuitos, y para los miembros premium obviamente tenemos ya los discursos disponibles para revisar qué está pasando. Entonces hay distintos indicadores que nos pueden decir, oiga, esto es un momento definitivamente de sobrecompra, tal vez hay que poner atención, o de pronto las ballenas empezaron a salir a vender. ¿Qué nos indica eso? Bueno, pues todo eso es parte del análisis que hacemos en Alpha Bitcoin. Yo creo que todavía estamos lejos del pico del mercado, pero obviamente pues el precio no va a subir en línea recta. Va a haber retrocesos que algunos van a ver como momentos de pánico, y otros van a ver es como momentos de oportunidad, porque pues definitivamente comprar Bitcoin más barato siempre va a ser atractivo. Entonces yo creo que hay que estar viendo principalmente lo que está pasando con la acción de precio y los movimientos on-chain, lo que está pasando en la cadena de Bitcoin, que todavía nos revela mucha información. Y eso también yo creo que puede llegar a cambiar, porque, de nuevo, hablando de segundas capas y por ejemplo de los ETFs, mucho del valor que se mueva de Bitcoin, de las compras y ventas de Bitcoin, eventualmente no se va a ver reflejado directamente en esa capa, y ese digamos, análisis que se puede hacer on-chain va a cambiar de efectividad. Pero por ahora, eso es lo que hay que estar viendo. Exacto, aquí lo que un poco Juan Pablo nos decía es que, viendo lo que son esos datos on-chain, podemos saber quién está comprando, si son inversores de más largo plazo, de más corto plazo, si el que está vendiendo es ese trader de rabioso, ¿no?, corto plazo, o si es esos inversores, esas ballenas, los que poseen más cantidad, que están aprovechando estos momentos para distribuir. Con lo cual, al final, Juan Pablo, yo creo que esas son un poco las claves, ¿no? El momento, yo creo que es un momento de Golden Age. Yo sí que creo que estamos en un momento nuevo con todo lo que está sucediendo. De hecho, oye, si hace 5 años te digo que un presidente de Estados Unidos está planteando, aunque solo sea para captar votos, ¿vale?, esa posibilidad de tener una reserva estratégica en Bitcoin, ¿te lo hubieras creído? No me lo hubiera creído, incluso no hubiera creído que un país como El Salvador habría denominado a Bitcoin como moneda de curso legal, que hubiéramos tenido ETFs con BlackRock, con Fidelity, con todas estas grandes instituciones permitiendo invertir en Bitcoin. Yo hubiera pensado que se hubiera demorado más, y por eso también, digamos que dejo la opción a que este ciclo sea diferente y que llegue la adopción masiva más rápido de lo que yo esperaba, porque la verdad que el crecimiento de Bitcoin, no tanto en precio, sino en adopción, en desarrollo, en todo lo que ha llegado a las masas,
tasas me ha sorprendido positivamente. Pues Juan Pablo Mejía desde Alfa Bitcoin, oye, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a ti, Javier, por la invitación y a todos los que están aquí, a la audiencia. Hasta luego. Pues ya lo saben, aquí en Conversaciones con Líderes en eToro seguiremos informando, tocando todos los temas de actualidad, los activos digitales incluidos. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Chao.